Hola, profe, buenas tardes. Soy Álvarez Mayra de primero de inicial. Voy a empezar por definir la filosofía, que epistemológicamente se divide la palabra filosofía en dos. Filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, podemos traducir que filosofía significa amor a la sabiduría. La filosofía es una disciplina o un tipo de reflexión que nos lleva todo el tiempo a interrogar sobre lo que en un principio nos parece obvio, pero la filosofía lo que nos ayuda es a preguntarnos el por qué, a preguntarnos el porqué de cada cosa que sucede. La filosofía lo que nos hace es desnaturalizar aquello que es natural, lo que nosotros percibimos como obvio, y rompe con los sentidos evidentes de las cosas. Lo que para nosotros cotidianamente es evidente, viene la filosofía y se pregunta ¿por qué? ¿Por qué una cosa es de tal forma? ¿O por qué las cosas se dan así? ¿O por qué suceden de tal o cual forma? Es decir, que la filosofía problematiza todo aquello que en la vida cotidiana nos resulta evidente, obvio, común. Por esta razón es que podemos diferenciarlo o podemos separarlo del pensamiento cotidiano, porque el pensamiento cotidiano es aquel que se rige por las normas de lo normal, es decir, que acepta lo que ya está, lo que ya es y no se cuestiona, a diferencia de la filosofía que viene y sí se cuestiona el por qué algo tiene que ser o es de tal o cual forma. El pensamiento cotidiano no, y cree que todo tiene que servir para algo. El pensamiento cotidiano funciona bajo el principio de utilidad, es decir, que cree que todo tiene que servir para algo. Y lo importante es que las cosas funcionen, no importa cómo ni por qué. A diferencia de este pensamiento, la filosofía sí se pregunta el por qué algo sucedió o sucede de tal o cual forma. Se pregunta el porqué de todo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hablar un poco sobre la relación o el debate entre Sócrates y los sofistas. Resulta que en Atenas, en el siglo V a.C., Atenas se encontraba en la cumbre de su vida artística y estaba en auge la democracia. Por lo tanto, la ciudad iba a ser gobernada, podía ser gobernada a sí misma en una asamblea de todos los ciudadanos adultos, hombres, podían ser electos para cualquier puesto, cualquiera. En este contexto fue que la política se volvió algo como la principal actividad de los ciudadanos de Atenas, por lo tanto todos decidieron formarse en política. Pero esto quería decir que el gobierno de la ciudad estaba a cargo de todos. Pero la pregunta que ellos hacían era qué se necesitaba para tener éxito en la política, para que les fuera bien. En este entonces es que surgen unos personajes que creían tener la respuesta. Estos eran los sofistas. Los sofistas se creían sabios y ellos decían que sabían de todo, de antropología, de aritmética, de geometría, de música, de arte, pero lo que ellos hacían era enseñar a la gente la retórica y la oratoria, que eran dos cosas primordiales en ese momento en Atenas para que les vaya bien en la política. Lo que ellos hacían era enseñar, pero no a todos, sino a los jóvenes ricos, que eran quienes podían pagarles, porque ellos lo que hacían era cobrar por enseñar. En esto se diferencian de Sócrates. En el año 470 nació Sócrates, que inició una búsqueda de la verdad, pero la verdad ética y la verdad política. Discutía, estaba en contra de los sofistas, porque él, a diferencia de los sofistas, no se consideraba sabio, pero sí lo que él buscaba era que la gente conozca la verdad a través de el diálogo, a través de interrogarlos, a través de
preguntas, a través de ayudar a la gente a pensar. La mamá de Sócrates era de profesión partera, por lo tanto, él decía que así como la madre ayudaba a las mujeres a dar a luz a personas, él ayudaba a las personas a dar a luz a esos nuevos conocimientos. Para que las personas puedan adquirir y puedan llegar al nuevo conocimiento, él, a través de, como dije, preguntas, a través de frases, pensamientos, él refutaba lo que la otra persona le decía para lograr así que el otro logre acceder a la ignorancia, es decir, que el otro se dé cuenta que de lo que está hablando hay algo que aún no sabe. A eso le llamaba Sócrates ser sabio, el ser conscientes de nuestra propia ignorancia, saber que estamos hablando de algo, pero que todavía hay algo o hay cosas que no sabemos. Y para Sócrates eso era ser sabio, ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Y Sócrates enseñaba en las plazas, en las calles, andaba de un lugar a otro, buscaba a sus discípulos, los interrogaba, los hacía pensar. A diferencia de los sofistas, Sócrates le enseñaba a todos, a todo el mundo con el que dialogaba, a toda persona con la que él hablaba, él intentaba transmitirle ese conocimiento. Lo que sí tienen en común es que tanto para los sofistas como para Sócrates lo más importante era el interés por el hombre, porque el hombre es el centro de interés de la filosofía, pero lo hacían, le daban interés desde diferentes puntos. Sócrates daba a conocer, transmitía este conocimiento, lo que él había descubierto, que era el ser sabio, que era la sabiduría, lo hacía a través del método socrático, que consistía en dos partes: la refutación y la mayéutica. La refutación, que es la primera parte, es esto que yo comentaba antes, que él refutaba el pensamiento del otro desde frases, desde pensamientos, desde hacerle una pregunta que lo deje pensando para que el otro se dé cuenta qué era eso de lo que no sabía, qué era la ignorancia, sobre qué el otro ignoraba, qué era aquello que le faltaba saber o conocer. Y la segunda parte, que es la mayéutica, que significa dar a luz, se lograba cuando estas personas, la otra persona con la que Sócrates dialogaba o hablaba, lograba acceder a ese nuevo conocimiento que Sócrates llama el conocimiento verdadero. Puede encontrar algunas similitudes y diferencias entre Sócrates y los sofistas. Por ejemplo, una similitud que la nombré anteriormente es el interés por el hombre, que como el hombre es el objeto fundamental para la filosofía, para Sócrates y para los sofistas era el centro de su preocupación y se preguntaban cómo obrar para ser un buen ciudadano. Otra de las similitudes puede ser el interés por el lenguaje. Sócrates transmite que para él es importante el lenguaje porque al conocimiento podemos acceder a través del diálogo. Y los sofistas porque como ellos utilizaban la retórica y la oratoria como método para manipular el conocimiento, para persuadir a la población o al otro. Ambos, Sócrates y los sofistas, buscaban tener peso en la sociedad, pero lo hacían de manera diferente. Esto quiere decir que Sócrates lo hacía desde tener influencia social para ayudar al otro a acceder al conocimiento. Y los sofistas lo hacían para ganar influencia política. Una diferencia, algo que los diferencia, es el método. ¿Por qué? Porque Sócrates como método utilizaba el diálogo y los sofistas defendían el convencionalismo moral. Es decir, que utilizaban la retórica, utilizaban la palabra para conseguir el poder, para persuadir al otro. Su ideal también es diferente, porque el ideal de Sócrates era conseguir la felicidad y vivir guiado por la prudencia. El ideal de los sofistas era conseguir el éxito, sobre todo en la política.
Lo que también los diferencia es su pedagogía, porque Sócrates enseñaba en las plazas y en las calles dialogando con todos, y los sofistas cobraban por enseñar, y solo se dedicaban a enseñar a los jóvenes ricos, que eran quienes podían pagar por su enseñanza. Y las consecuencias que tuvieron también los diferencian, porque Sócrates definía la filosofía a través de definir los conceptos éticos, es decir, qué es el bien, la verdad, la belleza, la justicia, y los sofistas predicaban el relativismo moral. Eso sería a modo de resumen o de cierre sobre la discusión de Sócrates y los sofistas, en qué se relacionan y en qué se diferencian.